¿En qué se parece la guerra de Irán a lo que fue la guerra de Vietnam o a otras guerras? ¿Y en qué se diferencian? Te lo voy a explicar aquí en Vistazo al Mundo Digital. Muchas personas están comparando la guerra de Irán con la guerra de Vietnam y con otras guerras. Pues yo te voy a explicar algunas similitudes, pero también algunas diferencias importantes. La primera similitud en algo que se parecen es en cuanto a la falta a la verdad de parte del presidente, o verdad incompleta o hasta mentira, como tú le quieras llamar. Ahora mismo, en el caso de Irán, el presidente Trump nos dijo el verano pasado, en el 2025, que ya se habían destruido, obliterado todas las facilidades nucleares de Irán y que Irán estaba totalmente neutralizado y destruido. Pues ahora, en febrero del 2026, nos dice que están a punto de construir una bomba nuclear y que tienen un ejército que hay que devastar. ¿En qué quedamos? ¿Le había destruido el arsenal nuclear, obliterado, esas fueron sus palabras, o estaba todavía funcional? Lyndon Johnson, en el 1964, le dijo al Congreso que Vietnam del Norte había atacado barcos destructores de Estados Unidos en alta mar y que era un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, y por eso consiguió la aprobación del Congreso. Después se descubrió que eso era una exageración de la verdad, pero ya muy tarde. De hecho, en Irak también, el presidente George W. Bush le dijo al Congreso, a la nación y al mundo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que estaba preparándose para construir una bomba nuclear y que tenía lazos directos con Al Qaeda y que protegía a Osama Bin Laden. Todo eso después se descubrió que no era cierto, pero ya la guerra estaba en proceso y ya no se podía detener. La guerra de Irán y de Vietnam también se parecen en cuanto a que son guerras asimétricas, que los enemigos no son iguales en potencia militar y no están luchando una guerra de la misma manera. En el caso de Irán, Estados Unidos tiene una superioridad militar abrumadora sobre Irán, eso nadie lo duda, y tiene la capacidad de ganarle en una guerra convencional muy pronto. Pero Irán no está peleando ese tipo de guerra. Irán está utilizando drones que son económicos, está utilizando la guerra económica, haciéndole un daño a los aliados de Estados Unidos y a la población de Estados Unidos con los altos costos de la gasolina y otros productos, cerrando el estrecho de Hormuz. Y cada vez que Estados Unidos o Israel tienen que destruir uno de esos drones o misiles de Irán, se gastan mucho más de lo que le cuesta a Irán cada uno de esos drones. Eso es una guerra diferente. Y además, Irán ha demostrado que están dispuestos a que les destruyan el país, que no se van a rendir. Es como que normalmente una persona pues tiene instinto de supervivencia y antes de morir o que lo destruyan pues se rinde. Pero Irán ha demostrado que no ve el mundo desde esa perspectiva. En Vietnam fue algo similar. Estados Unidos también tenía una superioridad abrumadora sobre Vietnam del Norte. Tenía el aparato militar más grande del mundo, como es hoy día. Pero Vietnam del Norte utilizó armas livianas, utilizó estrategias innovadoras, los famosos túneles, trampas, minas, y también estuvieron dispuestos a dar todo con tal de proteger a su país. Era bien diferente a la visión que tenía Estados Unidos, sus fuerzas armadas, que sí iban a luchar, pero no iban en misiones suicidas, mientras que los vietnamitas estaban dispuestos a todos. Por eso es que murieron más de 1 millón de vietnamitas y 58,000 estadounidenses por el otro lado, y de todas maneras no se rendían. De hecho, en Irak también pasó algo similar, porque el presidente Bush bombardeó a Irak masivamente, destruyó el país, y sí es cierto que el gobierno de Hussein cayó y que el propio Hussein, Saddam Hussein, lo capturaron y lo ajusticiaron, pero la insurgencia continuó
y utilizaban también armas relativamente livianas, utilizaban ametralladoras, utilizaban minas, ataques suicidas, cohetes de estos que se pueden colocar en el hombro, muy inferiores en términos de superioridad militar a la que tenía Estados Unidos, pero de todas maneras Estados Unidos nunca pudo pacificar a Irak y controlarlo totalmente. Así que la guerra asimétrica ha demostrado que no solamente el poderío militar tradicional puede llevar a ganar una guerra, sino también el uso ingenioso de armamento más liviano y otra visión, otra estrategia de cómo ganar. Vietnam del Norte no ganó ni una sola batalla, pero ganó la guerra. Estas guerras también se parecen en cuanto a que comenzaron con una campaña de bombardeos aéreos masivos. En Irán, Estados Unidos ha bombardeado con más de 200 y probablemente más misiles y drones, aviones al territorio iraní y ha destruido, según dice el propio secretario de Defensa o de Guerra, han destruido más de 13.000 objetivos. Ha sido una campaña verdaderamente devastadora. Eso es similar a lo que sucedió en Vietnam del Norte, cuando el presidente Johnson ordenó unos bombardeos gigantescos sobre Vietnam del Norte y de hecho le tiraron más bombas a Vietnam del Norte en esa campaña que todas las que se habían utilizado en la Segunda Guerra Mundial combinadas. Aún así ellos no se rindieron. Igual sucedió en Irak. El presidente Bush comenzó también esa guerra con una campaña aérea masiva, destruyendo todos los objetivos militares. Pero una diferencia que ha habido entre la de Irán y esas otras dos es que en aquellas dos después se siguió con una invasión terrestre, con una incursión de tropas en territorio de Vietnam y en territorio de Irak. Parece que esa lección la han aprendido porque es evidente que el presidente Trump, aunque está preparado para hacerlo porque tiene miles de efectivos, miles de tropas en la zona, está renuente a hacerlo porque sabe cuáles son las posibles consecuencias de una invasión terrestre, que son una guerra prolongada y muchas muertes, muchas bajas de parte de su propio ejército. Otra similitud ha sido la duración de la guerra y la falta de una salida exitosa. Donald Trump nos dijo que esta guerra con Irán iba a durar no más de 5 semanas. Ya van 9 semanas y todavía no se ve el final. De hecho, no tiene una estrategia de salida clara. Cada vez cambia la retórica de qué es lo que representa una victoria en la guerra. Pero eso no es nuevo. Lyndon Johnson también le dijo al país en el 1964 que esa guerra podía durar tal vez 2, quizá como mucho 3 años. Duró por lo menos 8 años, quizá más si se cuenta lo que había sucedido antes. Pero peor fue en Irak. El secretario de Defensa Donald Rumsfeld le dijo al país que esa guerra con Irak iba a durar 6 días, 6 semanas, como mucho 6 meses. Duró 8 años. Es cierto que removieron el gobierno de Saddam Hussein pronto, eso sí se hizo pronto, pero la guerra como tal, la guerra fue interminable. Y en ninguno de esos 3 casos, en ninguna de esas guerras, había una estrategia clara de cómo salir, porque entrar a una guerra es relativamente fácil y usted sabe cómo lo hace. Lo difícil es cómo salir. Estas guerras también se parecen en cuanto a que se subestimó el enemigo, en cuanto a su capacidad militar y en cuanto a su resiliencia. En el caso de Irán, Donald Trump pensó que la guerra iba a ganarla fácilmente, esas fueron sus palabras, y que el régimen de los ayatolás caería también, inclusive que el pueblo iraní se rebelaría contra su gobierno y que ese gobierno estaba débil por las sanciones económicas, por el descontento que había habido con esas protestas masivas. Eso no sucedió y el pueblo no se ha rebelado en contra de su gobierno. Algunas personas piensan que inclusive se ha fortalecido y se ha radicalizado más. Eso es difícil de saber porque eso habría que estar allí. En el caso de Vietnam también, Lyndon Johnson pensó que los vietnamitas, sobre todo los del sur, apoyarían la entrada de Estados Unidos
y que se rebelarían contra el gobierno comunista de Ho Chi Minh. Eso tampoco sucedió y de hecho Vietnam es comunista todavía hoy día, sigue siéndolo, aunque ha hecho unos cambios sustanciales. Igualmente en Irak, porque es que hay muchos parecidos con otras guerras, en Irak George Bush dijo también que los iraquíes se rebelarían contra Hussein, que establecerían un gobierno democrático, que es lo que siempre habían querido. Pues no se rebelaron contra Hussein y en Irak no hay ningún gobierno democrático, lo que hay es una guerra civil. La guerra de Irán también se parece a la guerra de Vietnam en cuanto a los altos costos. De hecho, el secretario de Defensa Pete Hegseth estuvo ante el Congreso y no quiso responder cuánto estaban gastando y cuánto le iba a costar a Estados Unidos la guerra. Él evadió esa pregunta, pero se estima que se ha gastado hasta ahora unos 50.000 millones de dólares y si se cuenta el costo a la población estadounidense en cuanto al alza de la gasolina y otras cosas, pues va como por 650 millones. Y algunos economistas estiman que puede terminar gastándose alrededor de $1 trillón. En la guerra de Vietnam también los costos fueron enormes. Para Estados Unidos, si ajustamos a la inflación, lo que se gastó en aquel momento, se gastó Estados Unidos alrededor de $1 trillón. Y en Irak fue peor, también ajustado por la inflación, el gasto fue de $2 trillones. Y eso es sin contar todos los costos que ha tenido alrededor del mundo, incluidos los países donde se ha llevado a cabo la guerra. Así que en ese sentido hay una similitud grande en cuanto al costo que tiene para los contribuyentes estadounidenses y para gente en el resto del mundo. Pues ya te hablé de las similitudes y se puede hablar de otras similitudes más, estoy haciendo un resumen. Pero ahora quiero hablarte de algunas diferencias importantes entre la guerra de Irán y la guerra de Vietnam e inclusive también la guerra de Irak. Una diferencia importante ha sido el papel de la prensa en estas guerras. En esta guerra de Irán, la prensa ha sido crítica desde el primer momento de las acciones del presidente Trump. No es que estén apoyando a Irán, no es que quieran que Irán gane, pero primero han cuestionado ¿cuáles son los motivos para la guerra? Si de verdad vale la pena meterse allí, ¿cuál es la razón y cuál es la salida eventual? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias en todos los sentidos? Y por eso es que Pete Hegseth, el secretario de Defensa, cuando habla frente a la prensa, los fustiga y dice, ustedes son unos traidores, en lugar de estar apoyándonos y ser patriotas, lo que hacen es criticándonos todo el tiempo, ustedes están apoyando a Irán, porque ha sido desde el primer momento. En ningún momento salieron titulares en la prensa o en medios de todo tipo apoyando abiertamente esta guerra, sino que desde el principio fueron muy críticos y cuestionaron todas las movidas y siguen cuestionando todas las movidas. Eso no fue así al principio en la guerra de Vietnam, en los primeros años, primero 1 o 2 años, cuando en el 64 fue que aumentó, el Lyndon Johnson aumentó la cantidad de militares en Vietnam. Al principio la prensa no lo criticó, la prensa asumió lo que Johnson había dicho como verdad y entendió que era necesario defenderse de Vietnam del Norte y que era necesario detener el comunismo en Asia y por eso al principio pues presentaban además la información que les daba el gobierno, que era que estaban ganando, que Vietnam se estaba retirando, que estaba destruido y que era cuestión de poco tiempo para que se rindieran. Ahora tú sabes que esa misma prensa después se tornó muy crítica de la guerra de Vietnam. Al principio no lo fue, pero eventualmente ya a los 2 años comenzó a hacer crítica, sobre todo cuando empezaron a llegar los ataúdes con los efectivos militares muertos, cuando empezaron a llegar noticias de cosas que estaban sucediendo allí, que no estaban bien, y sobre todo en la llamada ofensiva Tet, que fue cuando Vietnam del Norte atacó Saigón, atacó la capital de Vietnam del Sur. No ganaron esa batalla, pero demostraron que tenían la determinación y tenían la fuerza para atacar el mismo centro donde estaba concentrado el aparato militar de Estados Unidos. Pero en el caso de Irak, la prensa fue todavía
apoyó todavía mucho más a George Bush, no cuestionó sus planteamientos de que había armas de destrucción masiva, que había apoyo al terrorismo y todo eso. De hecho, la prensa fue importante en movilizar la opinión pública estadounidense a favor de la guerra. Fueron muy poquitos los medios de comunicación que cuestionaron esta narrativa de que había armas de destrucción masiva y de que Saddam Hussein apoyaba el terrorismo y que estaba aliado con Al Qaeda. No se quedó así todo el tiempo. Eventualmente también se tornaron críticos de la guerra en cuanto empezaron a darse cuenta de que no estaban encontrando ninguna armas de destrucción masiva allí y empezaron a cuestionar, pero ¿dónde están las armas de destrucción masiva? ¿Dónde están las instalaciones de construcción de armas nucleares? Pues eso nunca lo pudieron proveer y cuando se fueron dando cuenta de que eso no había, empezaron a cuestionar más. También empezaron a cuestionar más cuando salieron aquellas imágenes de Abu Ghraib, aquella cárcel donde se veía que estaban torturando a prisioneros iraquíes en esa cárcel. Eso no le gustó a la opinión pública estadounidense. Y en algunas batallas urbanas como la de Fallujah, donde los insurgentes iraquíes pues le hicieron mucho daño a las Fuerzas Armadas estadounidenses y empezaron a cuestionar si de verdad valía la pena sacrificar tantos soldados estadounidenses en esa guerra y hacer todas estas cosas para obtener qué, porque se empezó a ver claro de que no había una salida clara de esa guerra. Así que en este sentido, la prensa fue diferente porque desde el principio en Irán fueron críticos y cuestionaron las razones y los costos de la guerra. En Vietnam fueron bastante simpáticos al principio, después se viraron, y en Irak fueron totalmente aliados de la administración de Bush. Cogían toda la información que publicaban, era la que recibían directamente de la Casa Blanca sin cuestionarla, pero en todos los casos, eventualmente, tarde o temprano, la prensa se tornó crítica de las acciones militares al ver las consecuencias. Pero en el próximo segmento voy a continuar explicándote cuáles son las diferencias entre la guerra de Irán y la guerra de Vietnam. Pues te estoy hablando de algunas diferencias que hay entre la guerra de Irán y la guerra de Vietnam, porque no siempre hay que exagerar, ¿verdad?, en las similitudes. También hay diferencias importantes. Una diferencia importante ha sido el papel del Congreso, tanto en la guerra de Irán como en la de Vietnam y la de Irak también. En esta ocasión, el Congreso no es que está unánime y homogéneo en todo, pero hay mucha oposición a la guerra. Hay muchos congresistas, senadores, representantes a la Cámara que cuestionan las razones para la guerra y sobre todo que entienden que el presidente Trump debió haber pedido autorización del Congreso antes de involucrarse con Irán. Trump dice que él no necesita hacer eso, que eso está dentro de sus poderes como presidente, y ahí hay pues un cuestionamiento constitucional de hasta dónde tiene capacidad el presidente de tomar acciones como esta y hasta dónde el Congreso tiene que participar. Pero mire si es así, que Trump anunció
hace poco que la guerra había terminado. ¿Y por qué la guerra no ha terminado? No están disparándose ahora mismo, pero el estado de guerra todavía está ahí. ¿Y por qué Trump anuncia eso? Porque él tiene, por una ley del Congreso, tiene 60 días de poder tomar acciones militares y al partir después del día número 60 tiene por ley que pedirle autorización al Congreso. Y ya se pasaron esos 60 días. Por eso es que él dice, esa guerra terminó porque si la reinicia, entonces puede alegar que ya el reloj empieza a correr de nuevo, que tiene 60 días más, que realmente esto es prácticamente como si fuera otra intervención diferente. Por supuesto que va a haber oposición del Congreso y van a alegar que esto no, que la guerra continuó, que no se detuvo y empezó otra, pero va a tener esa justificación para poder decir que él tiene 60 días más, que esto es otra cosa. En cambio, en el 1964, y aquí viene la gran diferencia, el presidente Lyndon Johnson fue ante el Congreso y le pidió autorización al Congreso para enviar las tropas y el Congreso se lo dio porque él le dijo que Vietnam del Norte estaba atacando a los barcos estadounidenses. Y fue la resolución de Tonkin de 1964 cuando la mayoría de los representantes y senadores apoyaron que Lyndon Johnson mandara tropas a Vietnam. Eso fue una diferencia importante. Y la de Irak ni se diga. En Irak, el presidente Bush también fue al Congreso, les dijo que había armas de destrucción masiva, que Irak era una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo entero. Y el Congreso también le dio la autorización. Hubo una resolución que se aprobó en el Congreso autorizando el uso de las fuerzas militares en Irak. Y ese fue abrumador, esa mayoría. Ahí lo apoyaron republicanos y demócratas, fueron muy pocos los que le votaron en contra. Ahí inclusive le votó a favor Joe Biden, le votó a favor Hillary Clinton, demócratas prominentes, Chuck Schumer, personas que ahora son muy críticas de Trump, pero en aquel momento favorecieron a George Bush en esa guerra. Y en el caso, así que en el caso de Irán no ha sido así, ¿verdad? En el caso de Irán, Trump no ha ido al Congreso a pedir autorización. Y si fuera al Congreso a pedir autorización, probablemente, sobre todo en el Senado, no la obtendría. Y por eso es que no lo ha hecho hasta ahora. Y esa es una diferencia bien grande entre guerras anteriores y esta guerra en cuanto a la participación del Congreso. Pero hay otra diferencia también importante entre la guerra de Irán y la guerra de Vietnam. En esta guerra de Irán, ni China ni Rusia han apoyado directamente a Irán. Sí le han dado ayuda logística, ayuda de inteligencia. China ha permitido que Irán use el Beidou, que es su versión del GPS, del GPS de Estados Unidos, la versión china del GPS, que le ha sido muy útil a Irán para poder detectar los blancos y ser tan certero en los ataques a Israel, a las bases militares estadounidenses. Sí le han ayudado, pero no se parece en nada a la ayuda que China y la Unión Soviética en aquel momento le dieron a Vietnam del Norte en la guerra de Vietnam. No enviaron soldados directamente, pero sí le dieron armamento, sí le dieron recursos económicos, le dieron mucha ayuda en entrenamiento, ayuda en inteligencia militar y además un apoyo decisivo, abierto en cuanto a su postura a nivel internacional. No fueron, en ese sentido, no fueron parcos. Ellos abiertamente rechazaron la postura de Estados Unidos y apoyaron el régimen y el gobierno comunista de Vietnam del Norte. En este caso han sido Rusia un poco más, pero China sobre todo más precavido en hablar de que hay que resolver y negociar las cosas por las buenas, que es importante la paz mundial, que no debe haber agresiones, pero no han sido tan enfáticos en su condena directa a Estados Unidos. En el caso de Rusia, pues porque ellos están todavía metidos en Ucrania, que esa es otra guerra, ¿verdad? Que también también Putin le dijo a su gente que eso iba a ser una operación limitada. Ya van más de 4 años en una guerra masiva. Pero pues Rusia ha hecho lo mismo, así que de alguna medida pues es como que pues yo lo hice, ahora lo haces tú y
cualquier cosa que diga en contra de una intervención, pues me la pueden echar a mí. Así que por eso también ha sido, sí la han condenado, pero no para nada comparado con lo que hicieron en aquel momento. Y China porque no le conviene, ¿verdad? No le conviene ahora mismo enemistarse con Estados Unidos. Inclusive el presidente Trump va a visitar a Xi Jinping próximamente, va a China. Entonces, en ese sentido ha sido bien diferente la participación de los llamados aliados, en el caso aquí de Irán y en el otro caso a los aliados de Vietnam. Pero hablando de aliados, también cuando miramos a los países que no están participando directamente en la guerra, también ha habido una gran diferencia. En el caso de Irán, los aliados de Estados Unidos, sobre todo los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa, no han apoyado la guerra. Algunos inclusive la han rechazado abiertamente, como hizo España. El Reino Unido también dijo que ellos no habían participado en el plan de esta guerra, que ellos no creían que esta guerra era necesaria. Alemania, Italia, no lo han apoyado abiertamente. Ninguno apoya a Irán. Todos dicen que Irán es un gobierno nefasto, que debe desaparecer, pero ninguno de ellos, ni Francia, ha estado dispuesto a enviar, no lo han ayudado cuando Trump les pidió que los ayudara a abrir el estrecho de Hormuz, que enviaran barcos para allá, no lo hicieron. De hecho, Trump ha tenido unas palabras muy fuertes en contra de sus aliados en cuanto a que dice que Estados Unidos ha estado siempre defendiendo, protegiendo la seguridad de Europa y ahora que Estados Unidos lo necesita, ellos no hacen nada. Y eso es una diferencia bastante grande, porque cuando se dio la guerra de Vietnam, hubo mucho más apoyo de parte de sus aliados, inclusive algunos enviaron tropas, Corea del Sur envió tropas, Australia, Nueva Zelanda, no es solo que lo apoyaron en palabras, sino que enviaron también soldados. El de Corea del Sur fue una participación significativa, el de Nueva Zelanda y Australia no tanto, pero el hecho de que participaran pues era fundamental, y otros aliados como Francia, también porque eso había sido una colonia francesa, eso comenzó como una guerra de independencia contra Francia. Francia también apoyaba la intervención de Estados Unidos. En aquel momento fue bien diferente. Y en la guerra de Irak también. En la guerra de Irak, Reino Unido inmediatamente apoyó la invasión e inclusive envió tropas también. Y otros países también enviaron tropas. De hecho, eso tuvo un costo político grande para Tony Blair, que era el primer ministro de Reino Unido en aquel momento, y lo han criticado mucho por haberse involucrado en esta guerra con Irak. Así que los aliados, el mundo ha cambiado mucho y la postura de los aliados frente a Estados Unidos es mucho más crítica de lo que fue en aquel momento. Te voy a explicar otra diferencia importante entre la guerra de Irán y la guerra de Vietnam. Esta guerra de Irán ha tenido unos costos enormes para la economía mundial. El cierre del estrecho de Hormuz inmediatamente disparó los precios del petróleo y los precios de la gasolina. Eso no te lo tengo que explicar, eso tú lo has visto cuando vas a la gasolinera a echarle gasolina a tu carro. Lo han disparado en el mundo entero. Pero no solo los precios del petróleo, sino de sus derivados, los plásticos, los fertilizantes, muchos químicos, el gas natural, que en Europa se utiliza mucho, y todos esos derivados. Una cantidad de productos que salen de allí que han tenido un efecto fuerte sobre el resto del mundo. Y de hecho, muchos economistas predicen que si el estrecho de Hormuz continúa cerrado, esto puede desembocar en una recesión mundial o en una estanflación, es decir, una recesión con una inflación a la misma vez, como sucedió en la década de 1970. Y aunque Estados Unidos tiene mucho petróleo, no tiene escasez de petróleo, los precios del petróleo son mundiales, son a nivel global, así que aunque ellos puedan seguir produciéndolo al mismo costo, como quiera, cuando la gente va a echar gasolina, le cuesta mucho más. Y esa escasez también va a tener unos efectos negativos sobre la producción de alimentos, porque allí se compran muchos productos que se desarrollan en fertilizantes, y ahora es la época de que muchos productos agrícolas se siembran. La cosecha no vendrá hasta el otoño, pero sin fertilizantes va a haber menos producción y por lo tanto en otoño, cuando venga esa cosecha, va a haber menos
menos oferta de alimentos en el mundo y eso va a hacer que los precios sean más altos e inclusive en algunos sitios puede que hasta escasee la comida. Eso es una diferencia grande. En el caso de Vietnam, hubo unos impactos económicos, sobre todo en la economía de Estados Unidos y sobre la región del sureste de Asia, pero realmente no hubo ese shock económico al resto del mundo. Fue bastante contenido en esa zona y sobre los países que participaron. No tuvo para nada, no se parece para nada con el efecto económico que está teniendo esta guerra, el efecto que tuvo sobre el resto del mundo esa guerra de Vietnam. La guerra de Irak, por su parte, tuvo un efecto mucho más fuerte que el de Vietnam, no como el que estamos viendo ahora en Irak, en Irán. Pues ¿por qué? Pues obviamente porque afectó los precios del petróleo, porque Irak es un productor importantísimo, de los 3 más grandes productores de petróleo del mundo, y cuando esa producción se detuvo, pues obviamente inmediatamente aumentó también el precio del petróleo, pero se limitó a eso, no fue el efecto tan dramático que ha tenido el estrecho de Hormuz, porque de ahí sale el petróleo de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, de Kuwait y inclusive del propio Irak, además del petróleo de Irán que también está detenido por las sanciones. Así que en el caso de esta guerra, los efectos económicos mundiales han sido mucho mayores que las otras guerras, seguido de unos efectos que hubo en la guerra de Irak y mucho menos en la guerra de Vietnam. También hay una diferencia entre esta guerra y guerras anteriores en cuanto a la topografía y la extensión territorial. Irán es un país mucho más grande que Vietnam, también es un país montañoso, igualmente tiene desiertos, es mucho más seco y presenta unas dificultades enormes si fuera a haber una invasión terrestre. En el caso de Vietnam, pues es un país tropical y su topografía era más selvática. Sí, también había montañas, pero son más del tipo selvático. Es una topografía muy diferente a la de Irán. De hecho, allí llueve mucho. Allí es todo lo contrario, no es un lugar seco, sino que es un lugar lluvioso. En ese sentido, pues son 2 países bien diferentes. Uno es enorme, montañoso y seco. El otro es más pequeño, montañoso, pero no de la altura que son las montañas de Irán y muy lluvioso. Ahora, ahí hay una diferencia, pero también una similitud, ¿no? En el sentido de lo difícil que es llevar una campaña militar allí, porque el hecho de que Vietnam fuera más pequeño, pues no lo hizo más fácil, porque esas selvas eran bien complicadas, toda esa lluvia dificultaba el movimiento de armamento pesado y la incursión de soldados, era mucho más fácil esconderse. Así que en el caso de Irán, pues no ha habido una incursión terrestre y francamente esperemos que no la haya, pero si la hubiera, pues tendrían que enfrentarse a unos obstáculos bien grandes, que son esas montañas enormes por un lado, y por otro lado donde hay planicies, pero son desiertos, que son también complicados para entrar. Y eso han sido mecanismos de defensa de ambos lugares, de Vietnam y de Irán, en contra de una invasión en el caso de Vietnam y una posible invasión en el caso de Irán. Y voy a terminar con 3 frases famosas relativas a la guerra. La primera es que es fácil comenzar una guerra, pero es muy difícil terminarla. La segunda frase es que la primera víctima de todas las guerras es la verdad. Y la tercera frase es que aquel que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y si te gustó el contenido de este programa, te invito a que le des like y a que te suscribas al canal de YouTube de Dura Streaming. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.